me gustaría preguntarles algo, y es que ¿a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, les pasa algo chistoso, les pasa algo a veces trágico, y ustedes quieren ser los primeros en contar esa noticia, no quieren que nadie la cuente, sino ustedes quieren ser los que cuenten el cuento, pues? Pues no, a mí también me pasa lo mismo. Cuando pasa algo, me gusta a mí ser la que cuente. Y creo que ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, con mi esposo, como a él hay cosas que como que revuelve las historias, entonces yo quiero contar la historia para poderla contar bien. Bueno, pues nosotros somos portadores de un mensaje muy importante. Es un mensaje que trasciende. Y este mensaje, esta historia, es una historia que tiene muchos detalles. Y cada uno de esos detalles ha dado vida a nuestra vida. ¿O no ha sido así? Y esa historia se resume en 3 cosas importantes. La primera, que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado, conforme a las Escrituras. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y Jesús hizo saber a sus discípulos de manera anticipada esto que iba a suceder, que Él sería traicionado y entregado en manos de pecadores para ser crucificado, pero al tercer día iba a resucitar. Lo último que Jesús dijo antes de entregar su espíritu o antes de morir, ¿qué fue? Consumado es. Significa que había cumplido su misión, que había pagado la condena que nosotros merecíamos como pecadores. Como cordero, expió los pecados, cumplió las profecías y reconcilió al hombre con Dios. Él vino a traer esa reconciliación con el Padre y los hombres. Y efectivamente sus seguidores vieron que Jesús fue traicionado por Judas, que fue entregado a los fariseos y que en mano de gentiles fue castigado y crucificado. Juan lo vio morir. Y ellos se quedaron en la crucifixión. Esa fue la imagen que ellos tuvieron acerca de Jesús. Y es la imagen que muchos tienen acerca de Jesús. Yo pienso que todos nosotros hemos asistido a un velorio, a un entierro, ¿verdad? Y, por ejemplo, mi esposo dice, a mí no me gusta acercarme a ver a la persona ahí, porque esa es la imagen que voy a tener de esa persona. Y es la imagen que los discípulos tenían de Jesús. Y como ustedes saben, cada año alrededor del mundo se conmemora la Semana Santa, ¿cierto? El jueves es la última cena, el viernes la crucifixión y la muerte, el sábado es el duelo por la muerte de Jesús y el domingo es la resurrección. Todo esto se hace cada año de manera religiosa, de manera mecánica. Es la tradición, así nos enseñaron. Así fuimos enseñados por nuestros abuelos, por nuestros padres, de generación en generación. Pero no solamente en la religión tradicional tenemos esta imagen acerca de Jesús, sino que muchas veces nosotros como creyentes seguimos viendo a Jesús clavado en una cruz. Y pobrecito, ¿no? Pobrecito. Cuando Jesús iba camino al Calvario, dice la Biblia que muchas mujeres estaban llorando. Y Jesús les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque habrá un día donde las mujeres, donde ustedes desearán ni siquiera haber tenido hijos. Entonces no lloren por mí. Cuando nosotros nos acercamos, por ejemplo, a la Santa Cena, tenemos esa imagen de Jesús allá en la cruz, lacerado. Algunas iglesias ponen las imágenes de Jesús cuando está siendo crucificado, pero no nos preguntamos si realmente el Señor quiere que nosotros lo veamos así. Y digo lo veamos porque Jesús no es un recuerdo. Jesús vive. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y es hora de que nosotros cambiemos la imagen de Jesús y que dejemos ver a Jesús como si estuviera allá, pobrecito, lacerado, lastimado, porque eso pasó. Dice la Biblia que Jesús murió una sola vez por nuestros pecados y para siempre, y que resucitó para estar vivo por todos los siglos. Sus discípulos en aquella época y nosotros hoy
vemos a Jesús de esa manera, como cuando vamos y nos acercamos en el funeral al muerto y lo vemos ahí acostado y ya no podemos quitarnos como esa imagen. Y era la manera como los discípulos estaban viendo a Jesús. Y quiero que por favor me acompañen a Juan, capítulo 12. Uno con micrófono y con eso se enreda. Uno no sabe si coger el micrófono o coger la Biblia. Entonces, Juan, capítulo 12, versículo 23 dice: Jesús les dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Entonces, ¿la muerte de Jesús era necesaria o no era necesaria? Era totalmente necesaria y hacía parte del plan divino. ¿Para qué era la muerte de Jesús? Para dar fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Aquí están los frutos. Aquí estamos los frutos. Por lo que Jesús murió. ¿Sí? Para que así como Él resucitó, nosotros también resucitemos. Y quiero que por favor me acompañen a Mateo, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 21. Dice nuevamente: desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Es decir, que si no hay muerte, no hay resurrección. Versículo 22. Pedro le llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo. Que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Entonces, ahora preguntémonos nosotros, usted y yo, ¿dónde tenemos puesta la mirada? ¿Será que tenemos la mirada puesta acá, en esta vida, en esta tierra? Por supuesto que Pedro amaba a Jesús y él no quería que sufriera. Sin embargo, nosotros, como nosotros, muchas veces él estaba pensando en lo humano, estaba pensando en el sufrimiento de Jesús, porque Jesús les dice que es necesario que él padezca mucho. Y ellos no alcanzaron a dimensionar cuánto era ese mucho. Pedro seguramente pensaba: ¿pero por qué el maestro debe morir? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan injusto? Pero era necesario que Pedro también entendiera que por encima de nosotros está la voluntad de Dios, porque Dios sabe que lo eterno es lo que a nosotros más nos conviene. Y la invitación del Señor aquí también es que nosotros debemos de no aferrarnos a esta vida, porque nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Estamos pasando por aquí, pero nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. Somos peregrinos, caminamos por aquí, como Jesús, también cumpliendo una misión como iglesia, pero no somos de aquí. Y el Señor quiere que nosotros nos despojemos, que no nos aferremos a la vida que tenemos aquí. Dice en el versículo 24, dice a sus discípulos que si alguno quiere seguirle, debe negarse a sí mismo y tomar la cruz. Y así como Jesús murió porque era necesario, es necesario que nosotros muramos. La muerte física es necesaria y la muerte nos recuerda que lo eterno no está aquí. ¿La muerte fue creada por Dios o no? Claro que sí. Y hace parte de la vida. Y hace parte de nuestra vida de fe. Porque si nosotros no morimos, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Sí? Y ahora quiero que me acompañen. Vamos a predicar hoy
vamos a aprender hoy acerca de Juan, capítulo 20, versículo 1, y vamos a leer hasta el 10. Y le voy a pedir a usted que por favor se ponga de pie. Vamos a leer la porción en la que vamos a estar estudiando el día de hoy. Permítame un segundo. Voy a buscar la versión Reina Valera, que es la que ustedes tienen allí, para que todos podamos leer unánimes juntos. El primer día de la semana, acompáñenme por favor con la lectura. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Entonces aquí nos está hablando que el primer día de la semana Jesús resucitó. Razón por la cual se denomina hasta el día de hoy el Día del Señor. Acompáñenme por favor a Hechos 20 y vamos a leer el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí los discípulos están reunidos el primer día de la semana y están partiendo el pan. En Primera de Corintios 16:8, o sea, ese primer día de la semana partieron el pan y Pablo les enseñaba la palabra. Para los que están tomando nota, en Primera de Corintios 16:2, Pablo les instruía que el primer día de la semana apartarán las ofrendas para cuando él fuera a recogerlas. Desde entonces, cada domingo la iglesia se reúne para celebrar. Entonces, ¿se dan cuenta? El culto en Hechos de los Apóstoles dice que se reunían, partían el pan, Pablo les enseñaba. Y en Corintios dice que también el primer día de la semana tomaban las ofrendas, igual a lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy, ¿sí? ¿Qué celebraban ellos? La resurrección. ¿Celebraban la muerte? No, celebraban la vida. ¿Y hoy qué estamos celebrando? ¿Y el otro domingo qué vamos a celebrar? La resurrección. ¿Y cada domingo de nuestra vida qué vamos a celebrar? Así es de que cada domingo cuando venimos a rendir el culto, venimos a celebrar que Jesús resucitó, que Él vive para siempre. Esa es la actitud que la iglesia debe tener. Para eso nos reunimos, para celebrar. Para eso cantamos, porque estamos de fiesta. Y cuando Jesús fue a rescatar a los israelitas de la esclavitud en el Antiguo Testamento, le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, para que me haga fiesta en el desierto, ¿sí? ¿Y a nosotros para qué nos liberó el Señor? Para que le celebremos. Aquí en la lectura encontramos un personaje que se llama María Magdalena.
María Magdalena fue una mujer que dice la Biblia que fue liberada por Jesús de 7 demonios, pero busquémoslo para que lo podamos leer. Eso está en Lucas, capítulo 8, versículo 1, y vamos a leer hasta el 3. Lucas, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Fíjense que aquí dice María, a la que llamaban Magdalena. Quiere decir que Magdalena no era su nombre, la llamaban Magdalena. ¿Y por qué la llamaban Magdalena? Pues parece ser, dice en Mateo 15:39, que Jesús fue a Magdala. Y cuando nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, cuando leemos José de Arimatea, no quiere decir que ese sea un apellido ni un nombre, sino que era de Arimatea. Entonces María era de Magdala y por eso la llamaban Magdalena. Magdala era un puerto comercial de pescado salado y pues Jesús pasaba por ahí porque Jesús se la pasaba mucho en Galilea. Entonces María tiene ese encuentro con Jesús y dice la Biblia que el Señor la hace libre y ella se convierte en una seguidora de Jesús, en una discípula, en una aprendiz. Acompañó a Jesús en su ministerio y le dice la Biblia que ella también servía con sus recursos económicos. María Magdalena es un reflejo de gratitud y lealtad. Esa es la iglesia que el Señor quiere, una iglesia que tenga gratitud y lealtad hacia Él. Ella entendió y vivió lo que el Señor habló por medio del profeta Zacarías en Lucas capítulo 1, versículo 74. Cuando Juan el Bautista cuando el Señor anunció a su padre Zacarías que iba a venir un pregonero, dijo estas palabras. Zacarías, por medio del Espíritu Santo, dijo que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Y María Magdalena lo entendió. María Magdalena fue liberada de sus enemigos, como lo dice la palabra. Y luego de ser liberada de sus enemigos, sin temor, le sirvió a Jesús. María estuvo al lado de Jesús en su padecimiento en la cruz. Eso lo pueden encontrar en Juan 19:25. María estuvo frente al sepulcro y vio rodar la piedra que cubrió la tumba. También lo podemos leer en Mateo 27:61. María guardó el día de reposo. Ahí dice que ella fue a guardar el día de reposo en el Shabbat y cuando pasó el día de reposo junto con otras mujeres, compró especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Eso lo podemos leer en Marcos 16:1. Resulta que en la cultura judía el cuerpo se consideraba sagrado y digno de respeto incluso después de la muerte. Por esta razón, las mujeres compraron las especias aromáticas para poder ungir el cuerpo de Jesús. María quería demostrar respeto y amor. Ella quería con este acto mostrar cuán digno era su Señor, aunque para muchos fuera un hombre sin honra. Aquellos hombres que morían en una cruz se consideraban malditos y ese nombre jamás debía ser mencionado. Así es de que nosotros entendemos precisamente lo que dice en 1 de Pedro 2:4. Supongo que toda la iglesia se debe saber ese versículo, que está escrito en los cartelitos. Jesús es la piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por eso acá en la iglesia está dibujada esa piedra. Y debajo de esa piedra hay 12 piedritas. Los 12 hombres con los que Jesús empezó el ministerio, los 12 hombres que quedaron para la gran comisión. Entonces Jesús es esa piedra viva que muchos hombres desechan hasta hoy en día. Pero para Dios y para nosotros su iglesia es la piedra escogida y preciosa.
María honró al Señor y Jesús la honró a ella. Sí, la honró porque le dio el privilegio de ser la primera en ver a Jesús resucitado. La palabra del Señor dice en 1 Samuel que Dios honra a los que le honran. Y ella fue quien tuvo el privilegio de anunciar a los otros sobre la resurrección y anunciar a sus seguidores que Jesús iría a verlos en Galilea. Eso lo pueden leer en Mateo 28:10. Y esto que le hacen a Jesús, estas mujeres, nadie lo haría por un desconocido. María estuvo al lado de Jesús escuchando sus enseñanzas, viendo sus obras, manifestando su amor. Él vio a Jesús tener misericordia, él vio a Jesús teniendo poder, levantando a los muertos. Jesús sanó a muchos, Jesús dio el mensaje a muchos y muchos tuvieron vida. Y María llegó a amarlo, pero no de palabras, no diciendo Jesús te amo, sino que María con su vida amó al Señor, le sirvió y le sirvió diligentemente. Ella fue leal con Jesús, ella perseveró y aunque ella no entendía, ella siguió a Jesús hasta la muerte, hasta la cruz, sin entender qué era lo que estaba pasando, pero ella lo siguió más allá. Ahora pensemos por un momento, ¿Jesús nos ha encontrado? O mejor, ¿nos hemos dejado encontrar por Jesús? Si quizás usted viene por primera vez, sepa que Jesús encontró a María en el camino. Y María estaba muy mal, porque dice que tenía 7 demonios. ¿Cómo creen ustedes que es la condición de una persona así? Es muy terrible. Es muy terrible para los que hemos experimentado una situación de esa manera. Y María pudo haber pasado de largo, pudo haber no hecho caso a Jesús, pero ella se encontró con él y Jesús se convirtió en su maestro. Y ahora, si usted dice, sí, yo le he dejado entrar a mi vida, entonces preguntémonos, ¿qué estamos haciendo nosotros a partir de ese encuentro con Jesús? ¿Sí? El Señor anhela liberarnos como lo hizo con María. Pero muchas veces nosotros no lo permitimos porque muchas veces nosotros nos aferramos más a lo que tenemos. Muchas veces nos aferramos a las circunstancias. A veces no queremos soltar la tristeza, la desilusión. No queremos soltar esa falta de perdón. No queremos soltar nuestra vida. No es que el Señor no quiera hacerlo, es que muchas veces nosotros no queremos. Nos acostumbramos tanto a la vida que llevamos que no queremos soltar. Pero si usted dice, no, yo soy libre, yo he recibido libertad, yo me siento bien, yo me siento gozoso, el Señor ha llegado a mi vida, ha traspasado mi vida, ha partido mi vida en dos. Realmente encontré lo que tanto anhelaba. Entonces la pregunta es, ¿usted está correspondiendo a ese amor? ¿Usted le está sirviendo diligentemente? O quizás usted le sirve, pero le sirve ahí como por cumplir un requisito. ¿Cómo es su servicio con el Señor si lo está haciendo? ¿Usted pasa tiempo con Él? ¿Usted aprende de Él o aprende del mundo? ¿Usted aprende del actuar de Jesús? En esa época, no solamente en la época bíblica, los judíos tenían maestros, sino que en Asia también habían maestros, los chinitos tenían maestros. Y el maestro se sentaba a comer y ellos se fijaban bien cómo comía, cómo movía los brazos, qué hacía. Y la idea era que el aprendiz hiciera todo lo que el maestro hacía. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿nosotros hacemos todo lo que Jesús hace? ¿Todo lo que nosotros vemos que Él hace? ¿Actuamos de la misma manera? Y también deberíamos de preguntarnos, bueno, ¿y si yo no actúo de esa manera, realmente estoy siendo un discípulo? Porque un verdadero discípulo aprende de su maestro. Y el ángel le dice a María que vaya y les anuncie a los discípulos y a Pedro
esta porción, si quiero que la leamos. Eso está en Marcos 16, 7. Marcos 16, 7. Ustedes pueden después tomar todos esos versículos y leer todo lo que allí está escrito. El ángel le dice a María, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Si ustedes notan, el ángel hace un énfasis en Pedro, ¿sí? Dice, dígale a sus discípulos y a Pedro. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado anteriormente con Pedro? Pedro había negado al Señor, seguramente estaba por allá escondido, seguramente sentía mucha culpa, no se sentía digno, estaba triste, no solo porque Jesús le aconteció lo que él no quería, había muerto y de la peor manera. Jesús sufrió mucho, sufrió injustamente. Y Pedro tenía el dolor de haberle fallado a su amigo y a su maestro, a su Señor. Y creo que todos debemos saber qué sintió Pedro. O levante la mano aquí el que nunca le ha fallado al Señor. Entonces seguramente nosotros nos sentimos identificados con Pedro. Pedro le falló al Señor y él se sentía muy triste. Y es un sentimiento normal, es un sentimiento humano. Y es un buen sentimiento, porque peor sería que a él no le hubiera dolido lo que le hizo al Señor. Y así como él, quizás hoy estamos nosotros. Quizás usted que se conecta a través de la internet, no lo sé. No somos como María, tan juiciosa, tan diligente, sino como Pedro. Y hoy el Señor también nos manda a llamar con nombre propio. Quizás usted le ha fallado y él dice, Jonathan, díganle a Jonathan que venga, que también con él me voy a reunir. Díganle a David que venga, que con él también me voy a reunir. Porque el Señor Jesús no es como nosotros. Él no nos hace a un lado. Él no nos saca del círculo de la confianza. Él no conoce el rencor, así es de que no juzga. Y su amor cubre multitud de faltas. Entonces, si usted quizás se siente hoy así, acérquese al trono de la gracia, porque Jesús no nos hace a un lado. Y dice que Pedro salió corriendo lo más rápido posible, pero el otro discípulo, que es el que escribe el libro, Juan, él acompañó a Jesús hasta la cruz. Y él corrió más rápido y le ganó a Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, Juan sí estuvo ahí firme con el Señor. Pero cuando Juan llegó allí, él tuvo miedo de entrar, porque no confiaba, porque no entendía. Y esto nos enseña que el miedo nos estanca, el miedo nos paraliza y muchas veces nos vence, nos ciega, no nos deja entender y no nos deja entrar. Pero Pedro, quien llegó después y sin pensarlo y sin dudar, o sea, él dijo, esta es mi oportunidad, no voy a volver a fallar. Dice que él entró en el lugar de los muertos y él pudo ver los lienzos que habían cubierto el cuerpo destrozado de Jesús, el sudario que cubría el rostro desfigurado de Jesús y su cabeza ensangrentada por la corona de espinas, porque con esa corona de espinas, como dice una canción, se hizo rey para siempre. Ahora vemos cómo esta experiencia que tuvo Pedro, ahora sí podemos entender, y vamos a leer Hechos 2:22. Esta experiencia que tuvo Pedro nos cuenta tan hermosamente esto que dice aquí en Hechos 22, y vamos a leer hasta el 28. Dice, aquí Pedro ya no tiene temor. Aquí Pedro fue restaurado por el Señor. Aquí Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y está frente a una multitud predicando. Y créame que se necesita el Espíritu Santo para tener el valor de poder pararse
frente a un público tan pequeño como este, frente a 3.000 personas que se levantó Pedro a predicar, y les dice a ellos: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis en manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Leíamos en el Salmo 16, precisamente esto que está predicando aquí Pablo. Y en el Salmo 16 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí el Señor Pedro está hablando acerca de lo que él vio. Él vio que Jesús resucitó, él vio la tumba vacía, él vio que ya no estaba él ahí. Dice que el otro discípulo corrió, pero no entró hasta que Pedro estuvo adentro, y al entrar pudo ver, y entonces, viendo, creyó y entendió que era necesario que Jesús resucitara de los muertos. Solamente entonces ellos pudieron entender lo que Jesús les había dicho. Antes la circunstancia, antes esa situación que ellos estaban viviendo los tenía consternados, y muchas veces nos pasa lo mismo. Muchas veces la situación, la circunstancia, lo que vemos nos neutraliza y no nos deja ver lo glorioso, no nos deja ver lo divino. Y vamos a ver, bueno, antes de eso quiero hacerles una pregunta y reflexionen en ello. ¿Qué le impide a usted entrar y ver que la tumba está vacía, que Él vive? El título de esta predicación es: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué estamos buscando entre los muertos al que vive? ¿Y por qué era necesario que Jesús muriera y resucitara? Vamos a ir a 1 Corintios 15. Vamos a leer del 1 al 19. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas es Pedro, ¿no? Para los que no saben. Que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Vamos a dejar hasta ahí. Ustedes lo pueden seguir leyendo en su casa. Y vamos, entonces, aquí lo que nos está enseñando la palabra es que si Jesús no resucita, pues en vano nosotros predicamos.
Si Jesús no resucita, nuestros pecados no fueron perdonados. La resurrección de Cristo es lo que marcó realmente la historia de nuestra vida. Dice ahí, leamos en el versículo 16, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Jesús no hubiera resucitado, todavía nosotros estaríamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y ahora quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses, versículo 4 al 13. ¿A quiénes de ustedes ya se ha ido un familiar? Ya no está aquí. ¿Cierto? Ya para muchos hay muchos familiares que no están con nosotros. Ustedes saben que hace 6 meses mi hermana se fue. Y no digo que murió, porque vamos a leer que ella no murió. Y su familiar que creyó en Jesús tampoco murió. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Voy a cambiar la versión, es que se me dificulta mucho leer así. Primera de Tesalonicenses 4, desde el versículo 13. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que se ponen tristes? Los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Así es de que si su familiar murió en Cristo, no hay por qué entristecerse. ¿Sí? Les decimos esto como una enseñanza del lector. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor. Así estaremos con Él por siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y esta es una palabra de ánimo para nosotros. No nos aferremos a esta vida, porque es necesario que nosotros trascendamos a lo eterno. Y la única manera de trascender a lo eterno es que nos despojemos de este cuerpo. Y esa es la esperanza en Jesús. Dice ahí la Biblia que por eso nosotros no nos entristecemos. Y hablando de lo que pasó con mi hermana, entendí esta palabra. Y mi gozo es que ella está con el Señor. Mi gozo es que ella se nos adelantó, pero que ella va a resucitar. Y si en el momento en que nos vayamos a encontrar con el Señor, nosotros estaremos todavía aquí, ella será la primera en resucitar y nosotros seremos transformados. Entonces, a veces nos aferramos tanto a eso, y lo digo por mí, lo digo por experiencia. A veces no podemos ver la vida porque nos aferramos a ver la muerte, ¿sí? A veces abrazamos la tristeza, el dolor, pero es necesario que nosotros entendamos que eso se deja para las personas que desafortunadamente no tienen esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza. Es la esperanza en Cristo, en que nos reencontraremos, pero más allá de reencontrarse con un familiar, es que estaremos para siempre con Él. Esa es la meta. Más allá de decir, ay, me voy a encontrar con mi familiar. No, me voy a encontrar con Jesús, porque Él es lo más importante para nosotros. Entonces, ¿era necesario que muriera Jesús? Claro que sí, porque si no hay muerte, no hay vida. ¿Es necesario que usted y yo muramos? Claro que sí, porque entonces resucitaremos.
Y por favor acompáñenme a Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Que esta palabra se convierta en nosotros en una realidad. ¿Cuál es la razón de vivir de la iglesia? De los que hemos creído en el Señor. Estar en la vida eterna. La razón de vivir de nosotros es poder predicar la obra. Si estamos aquí todavía es porque tenemos una obra que hacer, porque tenemos que ir a contarles a otros esta maravillosa noticia. Tenemos el privilegio de ser los primeros. ¿Recuerdan la pregunta que les hice? Si a ustedes les gusta ser los primeros en contar una noticia. Bueno, nosotros tenemos ese privilegio y eso es por lo cual nosotros todavía estamos aquí. El vivir es Cristo. Esa es la razón de vivir aquí, Cristo. Y acá dice Pablo, dice que para él, dice, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿sí? Vivir aquí en beneficio de la obra, o sea, para que yo pueda ser usado. Si el Señor me necesita aquí, ok, vivo acá, está bien. Y él decía, no sé qué escoger porque en ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir para estar con Cristo. Y creo que ese deseo es muy lejano muchas veces en nosotros. No podemos decir eso, tengo el deseo de irme a reunir con Jesús. Tengo ese gran deseo de no aferrarme a esta vida, sino irme con el Señor. Porque nos han enseñado que la muerte es algo trágico, que la muerte es algo ajeno, que pobrecito se murió. Pero esa no es la verdad. La verdad es que la muerte es ganancia, porque entonces habremos llegado a la meta. Yo me gozo de saber que mi hermana llegó a la meta. Así como María Magdalena estuvo con Jesús en sus últimos minutos, estuve yo con mi hermanita. Y en esas últimas horas de su vida, el Señor me dio el privilegio de ver cómo ella se despojaba de esta vida. Ella falleció en octubre, pero yo la visité en junio, meses atrás. Estábamos sentadas en el comedor y hablamos de este tema. Y ella me dijo, el Señor me habló. Y me habló por medio de la palabra que le leí, cuando el Señor anuncia su muerte. Y Pedro le dice, Señor, que esto no te pase. Ella dice que ella leyó cuando decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No se aferre a la vida. ¿Sí? Tome su cruz, tome su circunstancia y sígame, mirando al autor y consumador de la fe, con los dolores, con la circunstancia, con saber que se va a despedir de su familia. Y dice, pero tome su cruz y sígame. Dice que si alguno se aferra a la vida, si alguno ama esta vida, terminará perdiéndola. Pero si alguien desecha esta vida y se entrega a Él, ganará para la vida eterna. Y le preguntaba yo a ella que si ella entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Dice, sí, claro, yo entiendo que esta vida no es importante, que la vida más importante es la vida eterna. Y en sus últimas horas ella me decía, dígale que ya, dígale que venga ya, dígale que ya. Y empezamos a orar juntas.
Yo oraba por ella porque ella no podía hablar. Pero yo, como no le entendía muy bien, le decía, ¿a quién? ¿A quién? ¿A Jesús? Le decía, Jesús, Jesús, Jesús. Entregó su vida, no se aferró a ella, porque ella entendía para dónde iba. Ella sabía que le esperaba una morada eterna. Ella sabía que allí iba a estar mejor, porque iba a estar con el Señor. Y saber eso nos llena de esperanza, porque en medio de esa circunstancia el Señor también me habló a mí. Y por eso les quiero traer este mensaje a la iglesia. Debemos hablar más de la muerte, porque nosotros vamos para una vida mejor. Y morir no tiene por qué ser una tristeza, sino que morir debe ser el anhelo más grande de encontrarse con el Señor y poderle ver cara a cara. Por eso Pablo decía, por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. O sea, ¿qué nos detiene a nosotros aquí? La obra. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos debe detener aquí? Ay, no, es que qué tal que yo me vaya y no alcance a comprar un carro, no alcance a tener hijos. ¿Qué tal que Jesús venga y no alcance a tener hijos? ¿Qué tal que Jesús venga y no alcance a comprar la casa que quería, no alcance a pasear, no conocí el mundo? Porque como Pedro, nosotros ponemos la mirada en las cosas de este mundo. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que reunirnos con Jesús es muchísimo mejor. La muerte nos lleva a la meta. Esa es la meta. Allí habremos triunfado. Y en ese mismo sentir, yo le voy a pedir a usted que piense por un momento en esto que el Señor nos ha hablado hoy. Y que le oremos al Señor y le pidamos que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a entender por qué estamos aquí. Mi suegra le dice a mi esposo, ella fue sanada de un cáncer de colon, le hicieron una cirugía tremenda, pero ella cuando estaba en la clínica me decía, mi hija, me estoy muriendo, pero nada que me muero. Sí. Y cuando el Señor la levanta, nos dice, pues la verdad yo no sé qué hago aquí. ¿Para qué el Señor me tiene aquí? Y mi esposo le dice, para predicar el Evangelio. Es que esa es la única razón por la cual persistimos en estar aquí. Entonces, si nosotros todavía estamos aquí, prediquemos el Evangelio. En el momento final de mi hermana, habían muchos pensamientos y todo, y yo decía, Señor, a mí me sanó de cáncer. Hace, ¿cuántos años ya? Hace 9 años me sanó de cáncer. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué yo sí y ella no? Porque todavía tengo que hacer aquí. Entonces, si usted todavía tiene vida, aprovéchela. Pero no la aproveche para este mundo. Aprovéchela para el reino de los cielos. Así como María, que María fue leal al Señor y le sirvió. Y fíjense el privilegio tan grande que ella recibió, ser la primera en ver al Señor resucitado. Hay galardón para los que son leales, para los que tienen gratitud en el Señor. Y yo espero que a partir de este momento nosotros, como iglesia, ustedes y yo, le sirvamos al Señor de una manera diferente. Si usted si usted no ha hecho nada por el Señor, usted hoy está vivo, hoy puede hacerlo, hoy puede empezar, porque el Señor lo está llamando con nombre propio. Si usted viene hoy por primera vez, el Señor lo está llamando. El Señor quiere darle vida y vida en abundancia.